Continuamos acá en Tu Tienda en Casa y como ustedes saben, hay el segmento de salud y en este segmento nosotros tenemos siempre invitados especiales y hablamos de temas que nos involucra a todos y que es responsabilidad absolutamente de todos. Por eso damos siempre el teléfono en la pantalla para tener comunicación con ustedes y que ustedes puedan participar en esta entrevista, porque ustedes deben tener curiosidades e inquietudes que debemos despejarlas y para ello pues nosotros siempre tenemos un especialista. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema que es el dolor abdominal, este dolor que a veces no sabemos qué es lo que pasa con nuestro abdomen, por qué nos duele, qué causas son las que nos produce, cuáles son los principales signos, síntomas, de qué enfermedad estamos hablando en realidad. Pero para poder identificar se necesita una auscultación más profunda, exámenes diferentes y de acuerdo a aquello tomar las medidas necesarias, una conducta terapéutica mucho más adecuada. Pero para hablar de este tema no lo voy a hacer solo yo, sino que tenemos un invitado especial que justamente es el doctor Ángel Alarcón Benítez, cirujano abdominal que está aquí justamente laparoscópico. Qué gusto tenerte, Ángel. Qué gusto, bienvenido. Qué gusto, Peter. Muchas gracias por poder compartir este tema de gran importancia. Por supuesto. Bueno, para hablar del dolor abdominal, pues como que está un poco general la palabra, ¿no? Porque el abdomen obviamente abarca casi la parte media del tórax, la parte inferior del tórax. ¿Y de qué se trata esto del dolor abdominal? Bueno, el dolor abdominal es un dolor que aparece justamente en esta región que está debajo del tórax y sobre las ingles. De tal manera que toda esta área que comúnmente la gente llama que es el estómago o que es el vientre, se lo generaliza como incluso dolor de estómago. Así es. Pero en general es de toda la cavidad abdominal, donde esta cavidad abdominal está tapizada por una membrana que es el peritoneo, es la cavidad peritoneal, y ahí están múltiples órganos del aparato digestivo, del aparato urinario, del aparato genital. Hay elementos vasculares como la aorta, la vena cava, y en cualquiera de ellos puede haber una patología que desencadene un dolor. Claro, en estas circunstancias, entonces, al tener bastantes estructuras anatómicas que se encuentran dentro de esta cavidad, yo diría que es una de las cavidades más grandes que tiene nuestro cuerpo y donde se albergan absolutamente todas las funciones metabólicas de alguna forma, ¿verdad? Efectivamente. Ya, ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar una alteración o qué parte de nuestro cuerpo es la que se enferma allí? Pues bien, en general las vísceras de allí son vísceras sólidas como el hígado, el vaso, los riñones, pero hay vísceras también que son huecas como los intestinos, como el estómago. Entonces las vísceras sólidas dan un dolor más bien de tipo continuo, mientras que las vísceras huecas dan un dolor de tipo cólico. El cólico es como que algo aumenta el dolor, como que algo se retuerce internamente y luego se afloja. Y es por partes, viene intermitentemente. Entonces es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que identificar, la diferencia entre dolor abdominal cólico o continuo, y ya nos ubica en qué órgano podemos estar. Ya, primeramente entonces el dolor continuo, el dolor. Ahora, la ubicación anatómica, en este caso pues generalmente nosotros vamos dividiendo en varios cuadrantes y de alguna forma nosotros podemos ayudarnos para ubicar qué órgano es el que está afectado, ¿verdad? Sí, eso ayuda muchísimo, en especial el ombligo es nuestro punto clave, a través del cual exactamente se hace una línea medio sagital y una transversal. Perfecto. Y salen 4 cuadrantes. Un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un inferior derecho y un inferior izquierdo. De tal manera que ahí ubicamos los órganos un poco más organizadamente para ver de dónde es la causa del dolor, que es la primera cosa que uno empieza a investigar. Claro, yo diría que aproximadamente un 50%, por no decir un poco más, de las consultas ambulatorias siempre vienen por dolor abdominal. ¿Qué le duele la barriga? ¿Qué le duele la pancita? ¿Qué le duele por aquí? ¿Le duele por acá? Pero al nosotros ubicarnos en base a los cuadrantes podemos determinar qué órgano es el que está afectado y en este caso, bueno, vamos a tomar en cuenta, digamos que se encuentra el problema en el cuadrante superior derecho. Entonces, ¿qué órganos nosotros podríamos presumir que son los afectados? En el cuadrante superior derecho, allí tenemos el hígado, tenemos la vesícula biliar, las vías biliares, tenemos la cabeza del páncreas, el duodeno, el ángulo hepático del colon y tenemos también el riñón derecho. También, y también, a ver, pero aquí yo quisiera hacer una diferenciación porque cuando hay cólico renal, como que es un poco más hacia la espalda. Correctísimo. Más que a la parte anterior. Y por eso es importantísimo hacer la anamnesis o el interrogatorio que hace el médico al paciente
para investigar la historia del dolor. Entonces, por ejemplo, si el dolor empieza en la boca del estómago, que llamamos epigastrio, va hacia el hipocondrio derecho, hacia la región dorsal y hacia el hombro, ubica más hacia un dolor de vesícula biliar por cálculos. Ya. Y obviamente ese es un cólico biliar, es un cólico vesicular. Biliar, vesicular. Y ese es solo transitorio, es un cólico que dura después de comer comidas grasas un par de horas y solito se va. Y aparentemente regresa de vez en cuando. Pero por eso solo es dolor abdominal. En cambio, el del dolor de los riñones es un dolor que realmente empieza en la región lumbar, viene hacia el flanco, va hacia la ingle, va hacia los genitales y al lado interno del muslo. Entonces, como cambia la naturaleza de la historia del dolor, obviamente ya nos ubica a que es un cólico nefrítico. Y los médicos antiguos decían algo muy interesante. El cólico hepático es un cólico apático, se queda quietito el paciente. El cólico nefrítico, que es en cambio de los riñones, es un cólico frenético. Y ese paciente está dándose contra las paredes, literalmente subiendo, bajando. No se hallan. No se hallan. Entonces, miren, la historia clínica ayuda ya a identificar dónde es el origen del dolor. Claro, porque de alguna manera nosotros podemos de esta forma determinar, a ver, el problema está en la vesícula biliar, no, el problema está en el riñón, y solamente describiendo el dolor. Qué sencillo y qué práctica, ustedes televidentes ya saben. Entonces, cuando el dolor es en la zona anterior, que viene desde el epigastrio, desde la boca del estómago, a ver, todos que están ahorita en sus casas, tópense el tórax, aquí en producción, a ver, camarógrafos, tópense en la boca del estómago a continuación del tórax, ¿ya? Ese es el epigastrio, para que se ubiquen, porque si no dicen, ¿cuál será epigastrio? Entonces, de allí van el reborde costal, van topándose donde acaban las costillitas, todo ese recorrido hacia la parte de atrás, hacia la parte de abajo. Ahí, eso ya es de la vesícula biliar, ¿verdad? La vesícula biliar. Perfecto. Ahora al revés, tópense atrás la espalda, a ver, topen atrás. A ver, doc, todos, colaboren, compañeros, por favor. Eso, señora camarógrafa, gracias. Ahora, se topan atrás, de ahí viene hacia adelante y se va hacia el muslo, a la parte interna del muslo. Eso es del riñón y probablemente esté desprendiendo algún tipo de cálculo, ¿verdad? Por eso es que se va el dolor hacia la parte interna del muslo. Sí, por eso hay otros dolores mucho más típicos como el de apendicitis aguda. Ya. Ese empieza usualmente alrededor del ombligo, en el mesogastrio que se llama. Usualmente empieza en la parte alta del abdomen unas 6, 8, 10 horas y luego desaparece de allí y se migra hacia la fosa ilíaca derecha, hacia el sector de la ingle derecha. Otra vez la ingle derecha. Se localiza ahí y se queda y empieza a hacer un dolor mucho más intenso, de tal manera que puede llegar a provocar un abdomen agudo, que es diferente al simple dolor abdominal. Un abdomen agudo. Ya, cuando hablamos de esta palabra abdomen agudo, significa entonces que es algo que necesitamos tratarlo, pero de una manera urgente. Caso contrario, puede complicarse y terminar, quien quita, en terapia intensiva, ¿no? Así es. El abdomen agudo, por tanto, es una entidad multisindrómica, podríamos decir, porque hay múltiples órganos dentro de la cavidad abdominal y peritoneal. Y estos órganos, al lesionarse, al ser agredidos, sean externos, a veces hay heridas de arma de fuego, armas blancas desde afuera, o internamente una inflamación como la del apéndice, de vesícula, o una perforación de una úlcera duodenal, en cualquier parte, o una diverticulitis, una enfermedad del colon que se perfora. Realmente se vierte contenido en la cavidad peritoneal, como heces fecales, como pus, y empieza todo un proceso de daño local, una peritonitis que se llama porque es la cavidad peritoneal, localizada primero y luego si no se atiende rápido se hace generalizada. Dios y como mío. tú dices, Peter, puede dar tal gravedad del paciente que puede llegar a terapia intensiva e incluso puede ser mortal. Mortal, por supuesto. Por eso es importante, mis queridos televidentes, que pongamos atención a lo que estamos escuchando. Qué bueno, enhorabuena. Ahora tenemos una llamada de un televidente. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Rosario, buenos días, señor. Hola, Rosario, qué gusto. ¿Cuál es tu pregunta? Para mí poder escoger línea, señor. Por favor, ayúdeme en lo siguiente. Yo creo que no se trata de intestinos ni cosa parecida. Yo soy diabética y pasa que ya uso insulina. Entonces, al ponerme la insulina alrededor del ombligo, se me ha secado la piel. Quiero saber si es natural o tengo que hacer alguna crema, comprar un Mectad
No sé a ciencia cierta qué tengo que hacer. Razón por la que me veo, como le digo, satisfecha al comunicarme con ustedes, porque no se sabe cosas así también. Por favor, ayúdeme, doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí es un problema más dermatológico, Sí, pero sí. de todas maneras hay una inquietud, Rápidamente podemos decirle, usualmente cuando hay un paciente diabético utiliza la insulina y se pone alrededor del ombligo en sentido horario, como cada hora. Entonces, si está con un problema en la piel allí, obviamente debe de este momento dejarle descansar a la región umbilical y poder usar los muslos en la región anterior de los muslos. Entonces allí puede igual hacer en sentido horario en el un lado, en el otro lado, e ir rotando y posteriormente regresar al ombligo. En todo caso, vale la pena anotar que en el dolor abdominal, cuando hay un paciente diabético descompensado en cetoacidosis diabética, puede dar un cuadro de dolor abdominal que simula un abdomen agudo, y estos son los cuadros que hay que saberlos distinguir del abdomen agudo, que realmente es de un cuadro interno grave, una catástrofe abdominal, de una cuestión metabólica que simula. Ahora, considerando justamente la circunstancia que acabaste de mencionar, un paciente diabético es mucho más complicado recuperar su estado de salud por cuanto la glicemia, al ser elevado, o sea, hay mucho azúcar en la sangre, no facilita la recuperación de los tejidos. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Primero estabilizarle el azúcar de la sangre y luego la infección, o paralelamente las dos? En el abdomen agudo toca hacer paralelamente todo, ¿Ya? pero inmediatamente que llega el paciente hay que hidratarle, hacer una reposición de líquidos y electrolitos, hacer una compensación de la glicemia. Perfecto. Y una vez que está compensado, se entra a quirófano de emergencia. De emergencia. Realmente el riesgo es mucho más alto. Pero además el dolor abdominal no solamente puede ser en el origen en la cavidad abdominal, sino extraabdominal. Por ejemplo, puede ser un problema de infarto agudo de miocardio, de un infarto cardíaco de la cara diafragmática, y da un dolor en el epigastrio, en la boca del estómago. Y este dolor simula que es abdomen y resulta que es un infarto, es algo cardíaco, y obviamente altera el diagnóstico. Por eso tiene que ser una anamnesis, una historia clínica muy precisa para identificar la causa. También y eso es importante decirles a nuestros televidentes: cuando ustedes vayan al médico, traten de describir exactamente lo que ustedes están sintiendo. Yo sé que a veces en los servicios públicos como que es un poquito más el tiempo es más complejo, pero es importante la anamnesis, que digan todo. Nosotros estamos con unas imágenes de una colicistitis o colilitiasis, ¿no? Sí. Más o menos, ¿por qué se produce este tipo de problemas? Realmente ya cuando se produce cálculos en la vesícula biliar, que es una bolsita de bombeo de bilis para poder ayudar a la digestión. Ahí está, en la cámara. Exactamente, allí está muy inflamado y como se puede ver, la vesícula sangra, se riega bilis. Un cuadro agudo es cosa seria para el cirujano y para el paciente, obviamente, y hay que hacer una serie de gestos para poderlo operar. Ahora podemos operar estos cuadros por vía laparoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva como la que estamos viendo. Incluso hay high definition, nos permite hacer una cirugía de muchísima precisión, de tal manera que ingresa a un órgano que ha formado cálculos, piedras en la vesícula biliar por un problema metabólico del hígado. El exceso de grasas, el exceso de hidratos de carbono, exactamente hace que en el hígado se acumule y se transforme en grasa. La bilis sale grasosa y al entrar a la vesícula biliar se concentra, se deposita y se hace un barro biliar. Se precipita. Este es el más peligroso de toditos porque viaja por las vías biliares y se mete al páncreas. Wow. La causa de pancreatitis, que es una enfermedad muy grave, usualmente es por cálculos muy chiquitos de la vesícula. El barro biliar es más peligroso que los cálculos grandes. Claro, porque de alguna manera los cálculos podemos nosotros eliminarlos o hacer una colecistectomía, que sería la extracción de la vesícula como tal, y de alguna manera podemos evitar que obstruyan los conductos, ya sea el colédoco o cualquier otro de los conductos por donde la bilis se deposita en el intestino delgado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la alimentación, chicos, mucha atención. Tenemos más llamadas, mi querido doctor, para usted. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Muy buenos días, le estoy llamando de aquí de la ciudad de Ambato. Felicitaciones del programa, muy lindo. Quería hacerle una consulta al doctor. Sabe que hace unos 15 días me hicieron un eco y me dice que tengo en el riñón cálculos. ¿Ya?
y el doctor me mandó unas pastillas así, pero no me siento bien. Ya, ¿hace qué tiempo te operaron? No me operaron, sino recién me hicieron el eco y ahí detectaron que tengo piedras. Ya. Tengo una piedrita en el izquierdo y otra en la derecha. Perfecto, gracias por tu pregunta. Terrible. Bien, realmente cuando hay cálculos en los riñones hay que evaluarle adecuadamente, es decir, primero saber el tamaño del cálculo. Eso es Hay importante. cálculos que son muy pequeñitos y solitos pueden eliminarse y el paciente lo que tiene que hacer es en sus hábitos alimentarios aumentar líquidos permanentemente y vigilar que su orina esté clara. Es muy posible que los cálculos pequeñitos del riñón se eliminen solamente por esta vía. Plantas medicinales diuréticas puede servir, de alguna Correctamente. manera. Pero si los cálculos son más grandes en el tamaño, se los puede Claro. medir en el eco, Así es. obviamente no van a viajar y No, se van pues, a obstruir. y Y más estos ya grave. requieren que sea una interconsulta al especialista, al urólogo, porque requiere hacer una urotag, una tomografía axial computarizada de los riñones y ver ahí exactamente dónde está La y se ubicación. pintan las vías urinarias y ahí se determina el tratamiento. Pero el tratamiento, si es que no bajan, puede ser litotripsia Litotripsia. o puede ser una intervención quirúrgica abierta. Claro, depende del tamaño del cálculo. Entonces, mi querida televidente, importantísimo acudir al urólogo para que te hagan estos exámenes, esta tomografía. De acuerdo a aquello, el urólogo sabrá determinar qué técnica. Pero sabes que ahora la tecnología es mucho más avanzada que hace unos 10 años o 20 años atrás. Pues antes tenía que abrir el cuerpo, cortar con bisturí, abrir, separar músculos. Eso años atrás me acuerdo que era lo último que existía. Hoy por hoy casi todas las cirugías son laparoscópicas y tenemos inclusive algunas imágenes de los procedimientos que tú realizas. En este sentido, pues yo diría que ya no hay tanto riesgo, ya no hay tanto miedo de someterse a un procedimiento quirúrgico cuando es leve. Ahora, retomando el tema del dolor abdominal, ¿cómo determinar si necesita o no una cirugía? Bien, el momento que uno hace la estrategia de diagnóstico, Ya. El interrogatorio puede ser inclusive confuso. Cuando ya está nítido el interrogatorio, está casi el 50% del diagnóstico. El momento que ya continuamos al examen físico, en el examen físico ya nos damos cuenta signos de gravedad, signos de alarma en el abdomen, distensión abdominal. Además, tenemos defensa muscular, el abdomen está duro. Al Ya. presionarlo y soltarlo hay un rebote que es el signo de peritonismo, quiere decir que ya hay inflamación y la cosa es grave. Entonces, ahí determina que uno tiene que hacer una intervención quirúrgica emergente como la que estamos viendo. Ya, allí. ahorita lo que estamos viendo nosotros ahorita es una cirugía laparoscópica. Justamente, si ustedes se pueden fijar, ingresó con una cánula, ingresó justamente con una fibra óptica. Y a través de esta fibra óptica nosotros podemos ver los tejidos y los órganos inclusive. Por eso es que no entra solamente una cámara, no entra solamente la fibra óptica, sino también ahí vienen las pinzas y ustedes ya no tienen que estar viendo el cuerpo humano, sino una pantalla en donde ustedes pueden hacer el seguimiento para el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Sí, correctamente. Entonces allí, si correrían el video más rapidito, quisiera que le pasen a velocidad, porque si no, esa parte es inicial, de inicio de trocares, ahí se puede ver mejor cómo se puede ingresar y se puede observar que hay pus en la cavidad abdominal, hay Wow. absceso en la pelvis. Y obviamente la cosa es muy seria. Claro. Y por eso viene la preocupación de los médicos y de los cirujanos de hacer un diagnóstico temprano. Por ejemplo, en una apendicitis aguda, el paciente tiene que estar operado en las primeras 24 horas idealmente. Totalmente, porque Ya en caso cuando pasa- contrario, uf, Pasan los minutos y las horas, la cosa es grave y Claro. se complican. Entonces, en una peritonitis ya no solo hay una reacción localizada en la cavidad peritoneal, sino que el peritoneo es una membrana que absorbe vasos linfáticos y va a la sangre ahí de se la está abriendo el infección. peritoneo, ahí se abrió el Estamos justo- ese es peritoneo. justamente el Ahí peritoneo. justamente se abrió el peritoneo para poder ingresar justamente, sí, ¿verdad? Exacto. Ahora, yo tengo una pregunta, por ejemplo, si está lleno de pus, si hay un absceso intraperitoneal, ¿cómo la cirugía laparoscópica puede ayudar a garantizar de que el 100% de esta materia purulenta puede ser extraída? La cirugía laparoscópica es una
maravilla de la tecnología que pudo llegar a la técnica quirúrgica tradicional de los cirujanos, y a través de estos elementos de los trócares podemos ingresar succión, irrigación. Perfecto. Y limpiamos muchísimo lavando. Mejor que en cirugía abierta. Qué bueno. Mejor, más fácil y es mínimamente invasivo. Todo depende del entrenamiento del cirujano. Hay muchos cirujanos que dicen no hay que abrir para ver bien, es porque no tienen el entrenamiento propio en la laparoscopía y que lo hagan. Pero sí, obviamente el paciente tiene que confiar en su cirujano. Pero si el cirujano está muy entrenado en la laparoscopía, pues esa es la mejor opción. Y podemos hacer cirugías impresionantemente grandes a través de orificios muy pequeñitos. Y la recuperación del paciente es mucho más rápida. Mucho más rápida. Sí. De hecho, pues nosotros estamos muy agradecidos con tu presencia, mi querido Ángel. Qué gusto tenerle aquí. Y para nosotros muy, muy enriquecedor estos conocimientos, esta ilustración tan gráfica de cómo una cirugía tan complicada de alguna manera se hace tan simple con la laparoscópica. ¿Alguna recomendación final? La recomendación clave es que por favor no se automediquen, Perfecto. que no reciban medicación del farmacéutico. A veces hay esta mala costumbre y es ilegal en el Ecuador que vayan a la botica y les recetan, le dan medicamentos para el dolor. Esos pacientes que yo recibo como cirujano son los más complicados porque ya el cuadro clínico se camufló, se distorsionó y se difirió la atención oportuna y son pacientes complicados. Entonces, no automedicación para poder hacer una historia clínica más adecuada y poder darle una atención mucho más oportuna. Muy bien, ya escucharon ustedes al doctor Ángel. Estamos aquí, Ángel Alarcón Benítez. De hecho, ustedes tienen los teléfonos en la pantalla, ustedes pueden comunicarse con el doctor, cualquier consulta, cualquier inquietud, ya saben que pueden visitarle. ¿En qué lugar le encuentran? ¿Dónde trabaja usted, doctor? En la Nueva Clínica Santa Cecilia, en el primer piso, en el consultorio 23, con todo gusto. Qué bueno, qué gusto tenerle aquí, y nosotros acá en Tu Tienda en Casa estamos siempre satisfechos de tener estos invitados. Las puertas siempre estarán abiertas para usted, mi doctor. Qué gusto tenerle acá. Y vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos con más acá en Tu Tienda en Casa.